Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Ya estamos en esta mañana de domingo preciosa. Por supuesto, contentos, listos para poder compartir la palabra de Dios, el alimento espiritual de todos los días. Y en el día de hoy, por ejemplo, es este domingo, un día como hoy, el Señor resucitó de los muertos y los resucitó con poder, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a compartir alguna parte de la palabra de Dios que está en el libro de Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Juan capítulo 2 versos 1 al 11, y voy a darme la tarea de leerlo y para que poco a poco compartamos un poquito acerca de las grandes verdades de esta parte de la escritura. Pero recuerden que hemos estado cubriendo acerca o hablando, perdón, acerca de las grandes portentosos milagros del Señor Jesús, portentosas obras que Él hace y la razón de que esto haya sido así. Por supuesto que esto en cada una de estas obras o de estas milagros que el Señor hizo, siempre hay por supuesto un propósito por el cual Dios lo hace o Dios lo hizo, perdón, por lo cual Él nos lo revela a nosotros y por supuesto lo dejó escrito en la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos leerlo, pudiéramos alimentarnos con ese propósito y pudiéramos atender al propósito del mismo. Así que, ¿qué les parece? Vamos a leer en Juan capítulo 2 versos 1 al 11. Juan capítulo 2 versos 1 al 11, y la escritura dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este primer milagro del que estamos ahora leyendo aquí en la palabra de Dios es un milagro de Jesús que no se efectuó. Fíjate, este primer milagro no se efectuó en una asamblea religiosa, en un culto religioso, no se efectuó dentro de la sinagoga. Lo curioso de todo, amigo mío, hermano mío que me escuchas, se efectuó en un evento social en Galilea. Fíjate, en este evento, por ejemplo, aquellos que estaban cerca de Jesús pudieron ver lo que significaba andar con Cristo, lo que significaba andar con el Hijo de Dios. Fíjate el verso 11 como dice: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y este es algo interesante con el cual quisiera abrir en esta mañana, amigos, hermanos que me escuchen y amigos que me escuchen. Fíjense, hasta ahora había una concurrencia a esta fiesta nupcial, incluyendo a Jesús y a sus discípulos. Servir vino, algo que interesante, en tal ocasión era un proceder tradicionalmente aceptado. Ahora, una vez más, una parte interesante es que en el oriente árido, la sed era abrasadora, por supuesto, y lo sigue siendo. El agua disponible, por supuesto, a menudo también es muy escasa, pero alguna que hay no se puede tomar, es imbebible. Por lo tanto, servir vino era una expresión de hospitalidad a viajeros cansados, y muchos de los cuales llegaron de lejos. Por otro lado, también esto es interesante porque el vino del que estamos hablando aquí, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, no es el vino del que nosotros aquí en Occidente estamos acostumbrados a ver. O sea, era jugo de uva sin fermentar. Y obviamente mucha gente lo quiere acostumbrar, lo quiere acomodar a un tipo de vino como el que tenemos, que es destilado de caña. Por supuesto que esto no es así. El vino del que estamos hablando, una vez más hago la aclaración, es jugo de uva sin fermentar. Cuando el jugo de uva se fermenta, a este le llamamos mosto, o se le llama mosto. Bueno, continuamos hablando un poquito acerca de esto. Mira, estas festividades usualmente duraban mucho más de un día, y la falta de refrigerios, por supuesto, podía crear un problema, ¿no? Esta dificultad también podría dejar amargos recuerdos, fíjate, para el nuevo matrimonio, porque imagínate que hubiera faltado todo en la boda. Otra cosa es que
Esta dificultad de la que estamos hablando no solamente había dejado un mal recuerdo en la pareja, sino también un mal recuerdo en cuanto a la familia con la sociedad, perdón, con respecto a la sociedad. Y es en estas circunstancias en que se encuentra esta nueva familia. Mira, el vino o jugo de uva sin fermentar ya se había terminado. Y en esta situación, por supuesto, María informó a su hijo del problema. Ahora, veamos lo que dice el texto. Dice el texto así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, notemos que esto se lo decía evidentemente esperando algún despliegue de su gloria y algo que quisiera algo al respecto. Y en ese momento pudiéramos pensar que le insinuó que era tiempo de hacer algo, ¿no? Ahora, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí hay una parte interesante. Jesús está insinuando que haría algo, pero en su propio momento. Aquí tuvo lugar entonces un acontecimiento de gran importancia que Dios nos está revelando. Y mira, número uno, la nueva relación que existe entre Jesús y su madre. Fíjate cómo se revela esta parte aquí. Las palabras de Jesús a María interpretadas como probablemente puede ser, alguien quiere pensar que estaban siendo desconsideradas, duras, por ejemplo, ¿no? Hoy en día en algunas partes de aquí de los Estados Unidos ya no se acepta que a las mujeres les digan mujer. Lo interpretan como un acto de esclavitud o un acto de machismo. Bueno, ya, y se puede interpretar como que esta palabra de Jesús diciéndole mujer a su mamá, estaban pudiendo, probablemente podemos pensar que estaban siendo desconsiderados, estaba siendo duro, y no fue exactamente de esa manera. La verdad es que Jesús solamente puso en claro a su mamá que desde ese momento en adelante había que hacer su obra y seguir su propio camino, hacer las cosas en su propio tiempo. Él es Dios encarnado, sin interferencia de nadie, por supuesto, y ni aún de su madre. Ella no podía interferir en la obra de Dios. Ella no podía interferir en la obra de Jesús. Entonces, aquí algo interesante es que toda criatura está excluida de darle instrucciones a Dios de dónde y cuándo llevar a cabo sus planes. Eso es sumamente importante. Ninguna persona creada, y María dentro de ellos, de nosotros somos creados, todo ser creado como nosotros, incluyendo María, por supuesto, no podemos especificarle a Dios o darle instrucciones a Dios de cuándo y dónde hacer sus cosas. Dios tiene ya el punto, el tiempo en sus manos. Así que la importancia de esto es de cada momento en la vida eterna del Señor Jesucristo estaba absolutamente planeado por Dios, y el Señor Jesús cumplió en cada minuto y segundo, y esto lo hizo de manera perfecta, por supuesto, y lo hizo acorde a la voluntad de Dios. Eso es algo que pocas veces nos ponemos a pensar, pero que en realidad esto fue lo que ocurrió. Ahora, otra cosa también, o otro punto que también Dios nos revela aquí sustancialmente, es que el poder de Jesús es totalmente infinito para obrar milagros. Saben, al hacer este primer milagro que Jesús hizo en su ministerio, Jesús salvó el compromiso de su anfitrión. Por supuesto, demostró también delante de todos el poder divino que estaba él provisto, del que estaba él, o de lo que él era capaz de hacer. Así que, si pudiéramos pensar en este punto, pudiéramos decir también que debido a este poder que Jesús tenía, es que María le dio instrucciones a las sirvientes. Dijo lo siguiente en el versos 3 y 4, cuando dice la escritura así, dice, permitamos a la palabra de Dios, dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Esto es sumamente también trascendental, porque obviamente se da, a partir de esto después se da el milagro. María dio instrucciones a los sirvientes de que hicieran todo lo que Jesús había mandado, o les mandara, perdón. Entonces, algo interesante en todo esto es que los sirvientes sacan el agua según las instrucciones de Jesús. Quien dio las órdenes, quien puso los tiempos, las formas y el milagro completo fue Jesús. Ahora, llenaron 6 tinajas de agua, fue la primera orden que da Jesús. Y una vez que esto se hace, el agua se transforma en vino. Ahora observemos un poquito la calidad del producto también, o sea, no solamente es el hecho que lo haya transformado en vino, sino también la calidad del mismo. Vemos a Jesucristo creando. En el capítulo 1 de Juan, por ejemplo, presenta a Jesús como el creador.
Dice el Señor en su palabra que en el principio del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante cuando dice que a través de él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador también, este es una de sus naturalezas también. Por otro lado, también vemos cómo Jesús nunca tocó el agua. Él nunca dijo algunas palabras, nunca tocó el elemento, no dijo ninguna clase de pases mágicos, ni absolutamente nada de eso. Él simplemente vemos, observando a Jesús en sus milagros, vemos que él tenía una forma, no tiene una forma, perdón, estereotipada de realizarlos. Él no tenía una forma, un estereotipo de decir, va a hacer esto, ¿no? Como muchas personas que primero tienen que decir algunas palabras y luego unos pases y luego unas formas y un ritual. Jesús no tenía ningún patrón de este sentido. Él simplemente cada milagro que lo hacía de forma diferente. A muchas personas de las cuales te estaba platicando o mencionando es que muchas personas proclaman o claman tener capacidad para obrar milagros. Y saben, estos pretendidos obradores, yo les llamo charlatanes de milagros, normalmente rodean del evento con mucho teatro. Ponen luces y colores de ciertas características, decibeles, con muchos decibeles, perdón, o sea, me refiero a un sonido muy fuerte, muy estridente, y ponen, inclusive tienen muchos paleros, ¿no? Alrededor también le llamamos en México paleros a aquellos que están entre la multitud, nada más con la intención de ayudar a que se termine el show, ¿no? Es lo que hacen ahora los supuestos personas que sanan, supuestamente, ¿no? Y entonces esto es algo que podemos ir viendo en su alrededor, pero Jesús no era así. Simplemente Jesús dijo, pónganle agua a la tinaja, la llenaron y Jesús creó. ¿Saben? Todo esto nos llama la atención. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús haya obrado este milagro? ¿Qué Dios estaba logrando? ¿Qué estaba comunicando? ¿Cuál es la razón de que se hizo este milagro? Bueno, podemos decir sin lugar a dudas o sin temor a equivocarnos que el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, número 1, lo dice el mismo versículo en el versículo 11, casi al final de nuestra lectura, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La verdad es que, en primer lugar, podemos observar que el propósito fundamental de Jesús al realizar este milagro fue el de manifestar su gloria. ¿Sabes? Esto tiene que ver en dos puntos, dos aspectos importantes de este asunto. Número 1, Jesús demuestra que Él es el Creador. Una de las cosas que honestamente de hecho una de las cosas en las cuales encontramos grupos religiosos completamente dedicados a querer desvirtuar este hecho de Jesús en cuanto a o quererlo lo quieren desproveer de su naturaleza divina, y una de ellas es la de creador. Hay grupos religiosos que te tocan la puerta seguido y te dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un ángel, y empiezan a decir un montón de tonterías. Y si algo probó Jesús exactamente es su calidad de Dios, su calidad divina, perdón. No, Jesús, al demostrar ¿cómo puedo decir? Su naturaleza divina, la demuestra creando donde no hay nada. Había agua y la transformó en vino a su voluntad, y vino de una calidad superior. Así que déjame te digo una cosa interesante. Probablemente estás pensando en que este milagro fue realmente un milagro chiquito, y déjame te digo que no. Nada es lo más pequeño parecido a esto. El Señor lo dice que los milagros de algún profeta o apóstol no podía decirse sin blasfemar de cualquier criatura. Es decir, ningún profeta, ninguna criatura creó cosas de la nada. Jesús lo hizo porque Jesús es Dios. Así que algo interesante es que si algo está manifestando aquí el Señor Jesús es su carácter divino. Jesús es Dios. Por eso el Señor Jesús en su palabra dice también, por ejemplo, cuando Tomás, ¿verdad? Ve a Jesús, y cuando por fin Tomás dice que no iba a creer a menos de que metiera sus dedos en el costado de Jesús y que le tocara y que lo viera. Y cuando Jesús dice, bueno, ok, Tomás, aquí estoy, no, hazlo. Mete tus dedos en mi costado bueno, la reacción de Tomás, ya atónito, ya sorprendido, le dice, oh Señor mío y Dios mío.
lo reconoce y le adora. Es la razón, solamente Dios puede ser adorado, y vemos en muchas ocasiones ser adorado. Vemos manifestando su gloria, sobre todo cuando Jesús hace declaraciones como el Padre y yo somos uno somos. En todo esto, este propósito tiene como objetivo número uno abrir el corazón de sus discípulos y de quienes estamos leyendo esta porción de la Escritura, para decirnos: hey, Jesús es Dios, Él es creador. Propósito es ineludible. Así que, en segundo lugar, también podemos decir, ya como consecuencia de este primero, es que sus discípulos debían de creer en Él. De hecho, es lo que pasó, porque fíjate cómo termina diciendo el 11, dice: y sus discípulos creyeron en Él. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que predecían que cuando el Señor Jesús, o cuando el Mesías, viniera, habría una abundancia de vino. Fíjate, por ejemplo, vamos a ver Amós. En Amós 9, del 13 al 15, ese es uno de los símbolos que se usan. Dice que iba a haber abundancia de vino. Y esto es algo que se usaba. El vino es un símbolo de la presencia del Mesías. Si tú quieres checarlo, está en Amós capítulo 9, versos 13 al 15. Es más, ¿sabes qué? Vamos a buscar en la palabra de Dios ahorita que estamos aquí leyendo. ¿Qué te parece? Yo te invito a que abras tu Biblia, ahí en la palabra del Señor, en que tú lo busques una vez más. Vamos a leer, vamos a buscar todos, ¿verdad? Amós, vamos aquí a leerlo. Amós, vamos a buscarlo, capítulo 9. Vamos a ver del versos, vamos a ver versos 13 al 15. Vamos a leerlo, Amós, capítulo 9, versos 13 al 15. Y te dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que era, alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Así ha dicho Jehová, Dios tuyo. El vino, una vez más, es un símbolo, como lo acabamos de leer, de la presencia del Mesías. Este símbolo es el que Jesús estaba usando con este propósito en este milagro. Así que la señal de la apertura del ministerio de Jesús es la producción de vino, que proclama que el Mesías estaba presente y listo para establecer su reino, todos aquellos que creyeran en Él. Esto es ineludible. No solamente estaba Jesús una vez más declarando y revelando su divinidad, sino que también Jesús estaba buscando que sus apóstoles creyeran en Él. Y al creer en Él, obviamente estaba mostrando inicialmente la apertura de que el vino iba a ser la presencia del Mesías. Ahora, en el texto también, después de que se hace el milagro, los discípulos creyeron en Él. Por supuesto que se cumplió así el doble propósito. Una vez más, mostrar su divinidad y motivar la fe de todos los que le rodeaban. Y así mostró su gloria. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo las dos cosas se dan. Dijéramos, mató dos pájaros de un tiro. O un milagro que tuvo un propósito doble. Así que esto es precioso. Por otro lado, quisiera continuar diciendo la razón. Vamos a aplicar un poquito la razón de este milagro. Vamos a aplicar, ¿qué te parece? Mira, número uno, podríamos decir que esta enseñanza nos muestra una gran importancia de invitar a Jesús a participar en todas las actividades de la vida. Sabes, yo quisiera preguntarte, ¿en cuántas cosas de tu vida estás haciendo a Jesús como parte de ellas? Es decir, ¿en cuántas estás tomándolo en cuenta para tomar decisiones? ¿En qué punto Jesús está siendo participante de tu vida? ¿En qué momento pasas tiempo con Jesús todos los días para que sea Él el que dicte cada uno de los momentos, cada una de las decisiones, cada una de las cosas que vas a hacer en tu vida? ¿Sabes? Existe una gran bendición cuando invitamos a Jesús a participar en nuestras fiestas de familia, siendo Él nuestro principal invitado. ¿Sabes qué triste es que hoy en día, cuando se tienen alguna celebración de cualquier índole, lo primero que la gente invita es el vino? Lo primero que la gente invita es el cigarro. Lo primero que la gente invita son la música estridente, la música está todo volumen. Pero qué curioso que lo único que se invita es borrachera y excesos. Y nadie, o casi nadie más bien, quiere invitar a Jesús que sea el que dirija esas fiestas. Donde Jesús dice, no quiero vino de ese, que una vez más hablamos de que
no del jugo de uva sin fermentar. En esta sociedad lo que se usa es el jugo de caña fermentado, no de uva sino de caña. Se usa cerveza, se usa un montón de excesos, música, en muchas de las ocasiones música que nada tiene que ver, habla de puras desamores, engaños, habla de inclusive amor ilícitos, ¿verdad? Lleno de fornicaciones, adulterios. ¿Nunca te has puesto a pensar qué tipo de música escuchas, por supuesto? Otros, los narcocorridos y caray, es pura perdición. Bueno, y la gente es lo que invita en sus casas. Déjame te digo que Jesús lo que quiere ser parte es de todas tus celebraciones y todos los momentos de tu vida. Jesús no quiere que hagas parte de tu vida el alcohol. Jesús no quiere que hagas parte de tu vida los excesos. Jesús no quiere que hagas parte de tu vida todo este tipo de estilo de estilo o de formas que el mundo usa continuamente, y lo único que traen es destrucción. Jesús no quiere traerte destrucción, Jesús quiere traerte vida, y vida en abundancia, como dice el libro de Juan capítulo 10, versos 10. Así que hay una bendición tremenda. Puedes divertirte, por supuesto. Jesús no está peleado con la diversión, pero con una diversión sana, una diversión sin ese tipo de cosas. Déjame te digo que observemos todo este sentido, la bendición de que Jesús sea parte de todo esto. Ahora, por otro lado, vamos a observar un poquito el consejo de María. El consejo de María fue: hacer todo lo que Él os diga. Déjame te digo, no fue una orden, fue un consejo que dio. Ahora, creo también en esta lección, porque el Señor Jesucristo quiere darnos lo mejor. Él quiere cambiar nuestras vidas, que son como tinajas vacías, pero Él quiere llenarnos de su gloria. La vida siempre será llena de felicidad y gran significado con Cristo Jesús en nuestro corazón. Déjame platico esto contigo. El hacer todo lo que Jesús dice, exactamente, ese es el propósito del cual estamos compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Es la razón por la cual yo te invito a que tú puedas hacer de Jesús tu Señor y Salvador. Y si ya es tu Señor y Salvador, yo te invito a que tú le reconsagres tu vida a Él por completo. Jesús quiere ser el dueño. Jesús quiere ser el que dicta qué tiene que hacerse. Es por esta razón por la que es la única instrucción, si quieres llamarla instrucción, está bien, que vemos de María. Hacer lo que Jesús dice. Ella nunca dijo hagan lo que yo digo. Ella nunca le dio ninguna orden a Jesús. Si algo vimos precisamente aquí es al contrario. Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes dictarme ni decirme cuándo hay que hacer las cosas. Ningún ser creado lo puede hacer. Él es Dios. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Número 2, otra situación importante es que se trata de que tú y yo aprendamos a hacer lo que Jesús dice, cuando Él lo dice, donde Él lo dice y con el propósito e intención que Él lo dice. Así que, por otro lado, Él quiere, número 1, llenarnos con su poder, llenarnos con Él dentro de nuestras vidas. Por eso decimos aceptar a Jesús, que seamos llenos de Jesús. ¿Sabes? Por otro lado, en algo importante, analicemos un poquito más a María. Ella sabía que cuando hay un problema se lo debía llevar a Jesús. Eso es todo. Llévenselo a quien pueda solucionarlo. También podemos decir aquí en este sentido que el consejo del apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, capítulo 5, verso 7, si pudiéramos ir a ese lugar, una vez más voy a llevar a la Biblia, te pido que la abras, que la busques en tu Biblia. Vamos a leer Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, y vamos al capítulo 5, ¿verdad? Vamos allá, por favor. Y dice la palabra de Dios así: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sabes, finalmente, déjame te digo que el mundo está lleno de preocupaciones. El mundo está lleno de muerte, de destrucción. La muerte es parte propia de nuestra propia existencia. Ya dije un pleonasmo, ¿no? Pero bueno, la muerte es parte propia de este mundo caído. Sin embargo, dice el Señor Jesús en este versículo tan precioso que acabamos de leer, dice así, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú le invitas a que Jesús sea tu Señor, tu Salvador, déjame te digo que no estás solo en medio de las dificultades. Déjame te digo que no estás solo en medio de las luchas. Jesús dice en su palabra que le echemos sobre Él todas las cargas que tenemos, la ansiedad que tengamos, y Él tiene cuidado de nosotros, como del mismo modo que María puso en manos de Jesús la necesidad que estaban enfrentando. María no podía hacer nada al respecto. María no tenía ningún poder para hacer algo.
pero Jesús sí, y por eso puso o echó en manos de Jesús, en manos de Jesús la necesidad que solamente Él podía suplir, porque Él es divino. Así que pensemos en lo siguiente. Jesús dice que si estamos trabajados y cargados, Él nos hará descansar. Qué importante mensaje para esta mañana. Así que, ¿sabes una cosa? Amigo que me escuchas, voy a decirte número uno, lo siguiente. El problema principal que tienes es el problema de tu necesidad que tienes de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La necesidad inmediata es que Jesús quiere entrar a tu vida y convertirse en el Señor, en el dueño. Él quiere llenar tu tinaje, Él quiere llenar tu vida con su existencia, con su gobierno principalmente, y después con su bendición. Quiere transformar una persona que está muerta espiritualmente en una persona nacida de nuevo, y de ese modo tengas tú la entrada franca al cielo. Así que la pregunta que surge aquí es, ¿no te gustaría aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿No te gustaría aceptarle? Mira, todo lo que tienes que hacer es, número uno, arrepentirte de ser rebelde. El arrepentimiento de ignorar la voluntad de Jesús, la actitud de rebelde hacia Dios trae como consecuencia muerte, y esta muerte por supuesto te lleva al infierno. Jesús te pide que tú, número uno, te arrepientes de esa rebeldía, esa actitud. Ya no quiero estarte desobedeciendo, ya no quiero ignorarte, Jesús, ahora quiero que vengas tú. Y número dos, invítale a que entre a tu vida, a tu ser, y se convierte en el Señor y Salvador. Quiero que tú seas el Señor, el dueño, el que tú digas qué hay que hacer. Dime, yo estoy dispuesto a hacer lo que María dijo. ¿Qué tiene que hacerse? Tú dime qué hay que hacerse. Y por supuesto, invítalo a de todos los momentos de tu vida, en tu casa, en las celebraciones, y ahora Él estará siempre en tu vida, y por lo tanto será parte de todo, integral de todas las actividades que tengas, incluyendo tus celebraciones. Ya no invites el vino, el alcohol, el jugo de caña, el jugo, este destilado, perdón, no jugo, eso no es jugo, eso es destilado. Ya no inviertas en eso. Es importante que yo te invito a que ahora Jesús lo hagas parte de todas las áreas de tu vida, y obviamente pedirle que te dé el regalo de la vida eterna. Esto es una oración. Dile: Señor Jesús, estoy arrepentido de ser rebelde. Te pido que entres a mi vida, perdóname, ya no quiero ser rebelde, entra a mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Ahora, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito, hermano que me escuchas, en este momento a que tú reconsagres tu vida. Si es que no le has hecho partícipe de tu vida a Jesús, si es que en algún momento dejaste de decir qué tiene que hacerse, Señor Jesús, si es que no has adorado como Dios te ha indicado, si es que no has servido tampoco al Señor Jesús, yo te invito a que abras la puerta de tu corazón y digas: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque he sido rebelde, perdóname porque te he fallado, perdóname porque no te he hecho parte de mi vida, te he ignorado estos días, ya no paso tiempo en el devocional, ya no te estoy saliendo a compartir de Cristo. Ya, Señor, perdóname porque todo esto lo he hecho mal, perdóname porque ha sido más importante una celebración, ha sido más importante mi vida escolar, mi vida laboral. Perdóname porque te he ignorado y he dejado que este mundo se convierta en lo más difícil, en lo más importante, perdón. Perdóname, quiero hacer todo lo que tú digas, quiero hacerte parte de todo. Perdóname, aquí estoy, perdón, para reconsagrar mi vida, pudieras restaurarme. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego todo. Amén. Bueno, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, pues nos vemos la próxima semana con otro mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga y que pases una muy buena y bonito domingo, día de adoración al Señor. Hasta luego.